Hola, yo les voy a hablar de la historia y la evolución de la toxicología a través del tiempo. ¿Sí? Viene desde el origen del hombre, desde el principio de la humanidad, pero según los registros, desde a partir del año 3000 a.C., por el emperador Chen Nu, primer médico chino. Descubrió las plantas medicinales, las drogas y el veneno. En el año 1500 a.C., el papiro de Ebers. En el año 700 a.C., diagnóstico y tratamiento de enfermedades y curaciones. En el año 500 a.C., principios de toxicología por Hipócrates. En el año 400 a.C. se reportó el uso de venenos. En el año 40, aporte toxicológico por Pedacio. ¿Sí? En el año 131, libro relacionado con la toxicología, primeros aportes escritos. En el año 601, Pablo de Egina, médico griego, libro de medicamentos, venenos y sus efectos. En el año 850, efectos toxicológicos compuestos, según Albarracín, comportamiento de sales minerales y metales, azufre y el mercurio. En el año 1135, los venenos y sus antídotos. En el año 1235, Villabona, alquimista, sin saberlo, descubrió el monóxido de carbono. En el año 1250, clasificación de los venenos en categorías según Pedro de Ábanos. En el año 1491, principios básicos de la toxicología por Paracelso. En el año 1501, clasificación de los venenos. En el año 1524, publicaciones básicas de toxicología. En el año 1548, venenos de flechas, por Alonso Pérez, cuando hicieron la exploración al lago de Maracaibo en Colombia. En el año 1601, efectos del arsénico. En el año 1701, aporte de información al viejo mundo con drogas y medicamentos. En el año 1801, estudio de propiedades, según Humboldt y Bonpland, primero científico en estudiar propiedades venenosas de las drogas en América. En el año 1814, tratado de venenos por Mateo Buenaventura. En el año 1828, se descubre la toxicocinética por Mateo Buenaventura. Demuestra que el veneno no se queda en el tubo digestivo, sino que es capaz de llegar a las vísceras y a los órganos. Y esto es lo que se conoce como toxicocinética. En el año 1850, médico y químico analítico belga aisló la nicotina del interior de las vísceras. En el año 1870, Tomainas Selmy, sustancias producidas en la putrefacción de los cadáveres similar a los alcaloides. En el año 1930, padre de la toxicología en América, Emilio Astolfi, médico argentino. Se formó en la Universidad Francesa y fue el primero fundador de la Cátedra de Toxicología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En 1996, Waldemar Almeida, primer médico brasileño, implementó la Cátedra de Toxicología y creó el Centro de Estudios Toxicológicos en el Instituto Oswaldo Cruz, en la ciudad de Río de Janeiro. La bioacumulación es un proceso de depósito gradual y durante un determinado tiempo de una sustancia química en el organismo de un ser vivo, ya sea porque el producto es absorbido más rápidamente de lo que puede ser utilizado o porque no puede ser metabolizado. Haciendo respuesta a la pregunta de por qué es un problema muy real. La bioacumulación no tiene por qué ser una preocupación si el compuesto acumulado no es nocivo, pero algunos como el mercurio se pueden acumular en los tejidos y este sí que es un elemento muy perjudicial para la salud. Los contaminantes químicos que son bioacumulables provienen de muchas fuentes y un ejemplo de ellos son los componentes de los pesticidas, muchos de los cuales son retenidos por los organismos. Endógenos o propios del alimento. Son las sustancias que se encuentran presentes de modo natural en los alimentos o se generan en la evolución natural de los mismos. La toxicidad natural de los alimentos procede de toxinas animales o vegetales, o la contaminación de los alimentos por micotoxinas, hongos, exógenos o ajenos al alimento. Todos los que no se encuentran en el alimento de un modo natural se incluyen compuestos muy diferentes, componentes añadidos al alimento, sustancias que se originan por la aplicación de la tecnología industrial o la contaminación ambiental, y los derivados de las interacciones entre el xenobiótico, cualquier sustancia exógena o extraña, y el organismo del sujeto, por ejemplo, medicamentos, etc.
Son de especial interés la presencia de plaguicidas o metales pesados que se pueden acumular en cultivos y ganados contaminándolos. Entre los tóxicos exógenos se incluyen aquellos formados durante el procesado, la preparación o el almacenamiento de los alimentos como, primero, los tóxicos piroorgánicos derivados de las técnicas de ahumado o de cocción directa al fuego o sobre brasas. 2. Los derivados de la oxidación de grasas y aceites, los procedentes del pardeamiento de Maillard. 3. La toxicidad incorporada a través de los procesos de conservación de los alimentos. Y 4. La toxicidad de los materiales de contacto. Sustancias tóxicas. Una sustancia tóxica es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, un animal o una planta. Se utiliza el término tóxico toda vez que se hace referencia a sustancias tóxicas que son producidas por la actividad. Las sustancias tóxicas se clasifican de la siguiente manera. Metales pesados. Los metales difieren de otras sustancias tóxicas dado que no son creados ni destruidos por los seres humanos. Estos efectos en la salud podrían ocurrir por lo menos a través de dos mecanismos. En primer lugar, el aumento de las concentraciones de los metales pesados tanto en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Y en segundo lugar, debido a la modificación de la estructura de la sustancia química. Segundo, por la radiación y materiales radioactivos. La radiación es la liberación y la propagación de la energía en el espacio o a través de medios materiales en la forma de ondas, transferencia de calor o la luz, mediante ondas de energía o el flujo de las partículas de un reactor nuclear. Tercero, dioxina y furanos. La dioxina es también un derivado del proceso del cloro en las industrias productoras del papel. En cuarto lugar encontramos los pesticidas. La EPA define a los pesticidas como toda clase de sustancias o mezclas de sustancias utilizadas tanto para evitar, destruir, repeler o mitigar cualquier tipo de plagas. Ahora hablaremos del uso correcto que se le deben dar a las sustancias tóxicas. Empezamos. La primera ley es la ley del aire limpio, el cual pone en práctica las regulaciones que controlan y reducen las emisiones atmosféricas de fuentes estacionarias y móviles. La segunda ley es la ley del agua pura, la cual regula el vertimiento de contaminantes al agua y superficie. En la tercera ley, la del agua potable, establece normas sobre la presencia de contaminantes en el agua potable. Reglamenta el vertimiento de contaminantes a pozos subterráneos de inyección, acuíferos de fuente única y sistemas públicos de agua potable. La siguiente ley es la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. Encontramos en el cual se determina la forma de registrar y hacer las pruebas de los pesticidas y regular su venta, distribución y uso. Por último encontramos la ley de uso. Por último encontramos la ley de reglamentación de sustancias tóxicas, la cual requiere una realización de pruebas en sustancias químicas y la notificación de resultados antes de su fabricación, distribución y empleo, y restringe el uso de sustancias químicas que representen una amenaza para la salud, tanto humana y en el medio ambiente.